grabar, y para que fuéramos reconstruyendo estas cuestioncitas en el momento en que nosotros pudiéramos, así que siempre van quedando esos videitos en el canal de YouTube. Bueno, repito mis buenas tardes para todas y todos a quienes no saludé aún, y te dejo, Juliana, un poquito cerrando, dando una idea de cierre del bloque 1 de los números, y después le damos paso al bloque 2 de álgebra. ¿Está bien? Bueno, para cerrar este bloque 1, voy a compartir. Me tienen que dejar compartir pantalla. En uno de los ejercicios había que encontrar un punto entre dos racionales. Así que vamos a ver cómo encontrar el punto medio entre dos racionales y también cómo encontrar un irracional entre dos racionales. Ahí está, ahí puedo. ¿Ahí pudiste? Genial. Bueno, para encontrar el punto medio entre dos racionales, solamente vamos a sumarlos y dividirlos por 2. Por ejemplo, a ver, van a aparecer números feos porque, bueno, es el mouse, es difícil, ¿no? Por ejemplo, para encontrar el punto medio entre un medio y un tercio, los vamos a sumar primero. ¿Cuál es el múltiplo común entre 2 y 3? El mínimo, ¿no? ¿Cuál es? 6. 6, bien. Entonces hacemos 6 dividido 2, 3 por 1, nos queda 3, y después hacemos 6 dividido 3, 2, por 1, 2. Entonces la suma de un medio y un tercio nos queda 5/6. Ahora, lo importante para que se encuentre en el medio el racional entre un medio y un tercio es dividir al 1/6 por la mitad. Entonces el primer paso, vamos a ponerlo, sumarlo, y el segundo paso vamos a hacer 5/6 dividido 2. ¿Qué cuánto es? ¿Cómo hacía esta operación? 5 sobre 12, si no me equivoco. Hacemos 5 por 1 y 6 por 2. 6 Bien. por 2, 12, 5 por 1, 1. 5. Bien. 5 sobre 12. Ahora, si comprobamos en decimales, un medio es 0,5. Un tercio ahí, es 0,3 periódico, y 5 sobre 12, ¿cuánto es? Exactamente, es 0,4 y 0,4 y sigue. Este valor que encontramos, 0,4, sumando los dos racionales y dividiendo por 2, nos dio un valor entre 0,3 periódico y 0,5. En varios, creo que 2 puntos del trabajo práctico pedía encontrar un valor entre dos números que daba. Así que lo más simple, y para asegurarte de que se encuentra, es sumar los dos números y dividirlos por la mitad. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Sí, se entiende. Bien. Y ahora Nico va a explicar rápidamente, antes de pasar al otro bloque, cómo encontrar un irracional entre dos racionales. Nico, ¿está por ahí? Sí, sí, yo lo vi, pero... Estaba hablando y tenía Ahí el está. micrófono muteado, perdón. Ah, Perdón. Bueno, para hallar un irracional entre dos racionales, primero vamos a partir hallando un irracional, ¿sí? Los irracionales más famosos o sencillos son aquellos que son las raíces cuadradas de enteros que no sean cuadrados perfectos. Cuadrados perfectos quiere decir, por ejemplo, el 25
es un cuadrado perfecto porque se obtiene de hacer 5 al cuadrado. ¿Sí? En particular, los números que más nos interesan, los números más fáciles para encontrar rápidamente un número irracional, son las raíces cuadradas de números primos. No importa el número primo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un número P que sea primo, recuerden que los primos son los que se pueden dividir solamente por uno y por sí mismo, la raíz cuadrada, ¿sí?, siempre va a ser un número irracional, y ese número irracional siempre va a ser más grande que 1. ¿Sí? Ahora, si yo tengo dos números racionales, A y B, donde A es menor que B, ¿sí?, vamos a comenzar el primero, es siempre más chico que el segundo. Si yo al número A le sumo la diferencia entre B y A, el resultado que me va a dar, acá es B, no es A, ¿sí?, me va a dar B. Supóngase, si yo por ejemplo tengo el 2 y 5, ¿sí?, si yo digo que mi A es igual a 2 y que B es igual a 5, si yo a 2 le sumo 5 menos 2, ¿sí?, voy a obtener 5. O sea, voy a obtener el número B. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, a mi número A, ¿sí?, la idea es sumarle una parte de tal manera que nos quede entre el A y el B. ¿Sí? ¿Qué número me va a convenir sumarlo? ¿Qué me va a convenir hacer la segunda parte a esta resta? Lo que voy a hacer es dividirlo justamente por el número, por la raíz cuadrada de un número primo. ¿Se entiende la idea? Si bajamos un poquito, Juliana. Bien, entonces los irracionales que van a estar entre esos dos números van a ser de esta forma. A mi primer racional, al más chico, le voy a sumar la diferencia entre los dos, pero esa diferencia la voy a dividir por la raíz cuadrada de un número primo. El número primo que yo elija. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7. ¿Sí? Como yo lo estoy dividiendo por un número más grande que 1, nunca voy a llegar a obtener B. O sea, nunca voy a llegar al número B. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea, cómo llegamos a construir esta fórmula. Más o menos. Que no se entendió. O con el ejemplo y después volver... Por ahí con el ejemplo, ¿sí? Entonces, si volvemos al caso anterior, el M, ¿sí?, era un tercio, ¿sí? Un tercio. El N era un medio, ¿sí? Si yo a un medio le resto un tercio, esto me queda un sexto, ¿sí? Un sexto. ¿Bien? Entonces, a este un sexto lo que voy a hacer es dividirlo por un número irracional. ¿Sí? ¿Qué número irracional? Vamos a elegir un número que sea de la forma raíz cuadrada de P, ¿sí?, donde P es un número primo. Yo en este caso elegí el 2. ¿Sí? Podría haber elegido el 3, el 5, el 7, cualquiera. Entonces, si al un tercio le sumo lo que sigue, el número que me va a dar va a ser 0,4511, ¿sí? Que si nos fijamos, recuerden que el 1/3 era 0,3 periódico y el 1/2 era igual a 0,5. Entonces, este número, que nos aseguramos que es irracional por esta división que estamos haciendo, ¿sí?, va a estar entre el A y el B. En este caso, entre 1/3 y 1,5. ¿Se entendió un poquito más la idea? Fui demasiado rápido. ¿Quieren que me detenga en algo? Esto igual después se lo vamos a dar para compartir, para que lo puedan revisar y leer. Traducido y en castellano antiguo es eso. Las dos estrategias que se están diciendo acá son una para encontrar un número racional entre dos dados y otra para tener garantías de que lo que encuentro es un irracional entre dos números dados, cualesquiera, en la recta numérica. Es un poquito técnico esto, es un poquito técnico,
pero aunque sea, está bueno conocerlo como estrategia. Insisto que dependiendo de lo que cada quien vaya a hacer el año que viene y la carrera que vaya a estudiar, algunas estrategias van a ser más usadas que otras, pero aunque sea se los queríamos contar como estrategia para quienes los vayan a querer poder usar. Sí, lo importante por ahí es que aprendamos cómo utilizar estas fórmulas, ¿sí? La justificación por ahí que viene detrás de la fórmula, los que estudien por ahí alguna carrera relacionada con matemáticas van a entender un poco más la justificación y la fundamentación. La idea era por ahí explicar un poquito rápido y a grandes rasgos cómo se puede llegar a construir un número irracional entre dos racionales. No es el único método, no es la única manera, ¿sí? Si buscan y encuentran otra que sea válida también se puede permitir, pero bueno, esta es sencilla porque se puede reducir a una fórmula utilizando un número primo que yo elija cualquiera y los dos números que me den, ¿sí? Y a modo de conclusión, ¿sí? Siempre yo entre dos números racionales voy a poder encontrar otro racional u otro irracional, ¿sí? Bien, pero cuidado cuando yo me estoy trabajando solamente con números naturales o números enteros, ¿sí? Porque entre dos números naturales, por ejemplo, entre el 1 y el 2, no voy a poder encontrar otro número natural, ¿sí? O otro número entero. Bien, pero sí voy a poder encontrar siempre un número racional, U, ¿sí? Y otro número irracional, I. ¿Cuántos? Infinitos, ¿sí? Hay muchísimos, o sea, hay muchísimos. No se terminan nunca los números que hay entre dos números, siempre que estemos hablando de los números reales, ¿sí? Que estemos abarcando todos los números, ¿sí? Entonces, siempre cuando le digan hallar un número entre otros dos, fíjense en qué conjunto numérico estoy trabajando, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Esa es un poco la idea. Bien. Con eso finalizaríamos números reales, básicamente. Bien, entonces acá estaríamos como formalmente cerrando el bloque 1, que es el gran capítulo de los números. Dependiendo lo que vayan a hacer en sus vidas futuras, hay otros números, algunos indicios de esos, algunos tuvieron cuando en el secundario también tuvieron la oportunidad de trabajar con las unidades imaginarias y los números complejos y etcétera, pero nosotros por cuestiones de tiempo hemos seleccionado algunas cuestiones del secundario y hay un montón de contenidos que seguramente quedarían para el taller parte 2 o lo que fuera. Entonces, cerramos un poquito acá el capítulo de números. Todo el mundo que tenga que seguir y terminar de realizar sus trabajos prácticos, por favor, complételos y seguimos haciendo consultas en los prácticos y comenzamos ahora con el bloque álgebra. A ver de qué se trata un poco y qué cuestiones nos vamos a poner a dialogar e intercambiar con el bloque de álgebra. Ah, voy a mandar los archivos. Dejo a los chicos de álgebra y mando los archivos por el chat. Buenas. A ver, ¿se puede compartir pantalla, Norma? Yo creería que sí. A ver, probá. Si no, no podés. Decime, Juan. Sí, yo recién No. compartí así. Ah, ¿no? No. Espera, ya Me me pone que el fijo. anfitrión inhabilita la función. Claro. Ya me fijo, Juan. A ver si te habilito. Aguantame un segunditín. Un segunditín. Ah, párate. No te desesperes que ya puedo. Ah, está bien, está bien. ¿Vos estás como Juan? Sí, Juan Gatica. ¿Podés creer que no te encuentro? Ah, está. Ahí se puede.
Probá ahora, a ver. Genial. Ahí se puede. ¿Se escucha? ¿Me escuchan a mí? Perfectamente. Genial. Bueno, nosotros con Juan vamos a empezar el bloque 2. Si quieres pasar, Juan. Vamos a iniciar el recorrido del bloque 2, que es del álgebra. Y para ello nosotros le vamos a proponer como una primera tarea inicial, cuya consigna es que a los enunciados que nosotros les vamos a presentar ahora, lo puedan asociar a unas expresiones algebraicas que ahora le vamos a mostrar. Ahí se ve. Ahí está la consigna, que es a cada enunciado que está del lado izquierdo, que dice A, B y C, vamos a tener que asociar a su expresión que está del otro lado de la derecha, que dice 1, 2 y 3. ¿Sí? Y para ello vamos a ir leyendo cada uno y necesitamos que ustedes, a través del chat o bien activando el micrófono, nos digan con cuál expresión creen que se indica cada enunciado y un porqué. Y acá la idea es que participen todos. ¿Sí? ¿Se entiende la consigna? Sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Bueno, si quieren vamos empezando día 1 y vamos a ir corriendo porque justo no entra todo en el zoom de la pantalla. ¿Les parece? El primero dice, el cuadrado de la suma de dos números es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto. Y nosotros lo que tendríamos que hacer, Julieta dice el A no es el 5. Ah, capaz que quiso Sí, poner pero el 5. capaz que como si fuera un signo de pregunta puso. A ver, Capaz. y si Julieta Sí, capaz que para no mí tiene también. audio. Para mí también es el 5. Ah, sí, puede ser. ¿Y por qué sería el 5? Porque ese es el cuadrado del binomio, se le dice. Claro. Lo único con lo que puedo explicar. Sí. Genial. Sí, porque ahí en la 5 dice hay una suma al cuadrado, es igual al... De dos números. Claro. Sí, sí, para mí también el 5. Más el doble de los dos números que tenemos dentro del paréntesis. Genial. Es buenísimo. Es interpretar que tenemos el cuadrado, como decía ahí Ezequiel, de la suma de dos números que serían nuestro A y B, y eso es igual al cuadrado del primero más el doble, el producto entre ellos, más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Genial. Pasamos al B. Dice, el producto de dos potencias de la misma base es igual a otra potencia que tiene la misma base que las anteriores y cuyo exponente es igual a la suma de los exponentes de las potencias que se multiplican. ¿Sí? Esa, ¿cuál les parece? La 7. Sí, la 7. ¿Por qué la 7? Cuando dice misma base es como diciendo, bueno, la letra justo A son las dos A y, bueno, el producto de las dos potencias, M y N, los exponentes M y N, que es igual a la suma de esos dos exponentes y todas esas cosas. O sea, M más N. Sí, yo también, para mí también el 7. ¿Sí? Sí. Si recuerdan, en el bloque 1, las chicas también habían nombrado como esta expresión. Y ustedes seguro lo trabajaron en el práctico. Al igual base es igual a la suma de las potencias. ¿Sí? Está muy bien. Entonces el B, ustedes dicen que va con el 7. Ahora, el C dice, un número entero, el anterior y el siguiente. El 1. El 1. ¿Por qué el 1? Y el número entero es n, después el anterior es n menos 1 y el siguiente n más 1. Claro, ¿Sí? haciendo referencia a que es 1 menos y n es más 1.
el anterior y el siguiente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el D dice, si alguien no está de acuerdo, me interrumpe y lo dice. ¿Sí? Yo, como todos concuerdan, voy siguiendo y lo van explicando. Dos números pares consecutivos. Esa expresión, ¿con cuál creen que iría? Con el 9, ¿no? Con el 9 puede ser, ¿Y por qué les parece que es el 9? porque Porque tiene, los dos son 2 consecutivos. No sé cómo explicarme, pero Mira, el enunciado te está pidiendo dos números pares consecutivos. ¿Vos cómo harías para expresar solamente un número par? Nombrar los números pares, cualesquiera. ¿Cuáles serían, por ejemplo? 2 y 4. 2 y 2, 2 y 2. 8. 4 y 8. 2, 4, 6, Genial. 8, 10, 12, 14. Bueno, 2. Al 4, ¿cómo lo podemos escribir? 2 por 2. 2 por 2. 2 más Al 2. 8, 2 elevado a la 2. También. genial. Al 8, ¿cómo lo podemos escribir? 2 al cubo, 4 más 4. Entonces ves que siempre tenemos un 2 por algo, ¿sí? Entonces ahí vemos que un número par lo podemos expresar como 2 por cualquier número, ¿sí? 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por... y así siguiendo, ¿sí? Está bien esta idea que dicen tiene un 2, pero ese 2 tiene un porqué. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Genial. El E nos dice, la suma de 3 enteros consecutivos es 87. Ahí está full, ahí Santi puso el 4. Sí, el 4. Sí. ¿Por qué les parece el 4? Porque La da suma de tres el enteros. resultado. Bueno, dicen el resultado. ¿Y alguien más? Y porque... Y el para- entero... Sí, hablamos. Bueno, porque dice como son 3 enteros y son los que le siguen al primer entero que menciona, sería n más el que le sigue, más el que le sigue, sería. Entonces, y eso es igual a 87. Y le sumo eso, de que el resultado es 87. Sí, está buenísimo Sí, lo iba que a decir lo dice mismo. Juan, porque si hubiera habido otra expresión que sea igual al 87 y nosotros nos quedamos con porque dice igual al 87, no estaríamos tan seguros. Pero al ver la primera parte, que es como hicieron en el 1, que era un entero más su siguiente, acá pasa lo mismo. Tenemos la suma de 3 enteros consecutivos. Como decía Juan, un entero n más su consecutivo, que es el n más 1, más el consecutivo de ese, que sería el n más 2. ¿Sí? Analizar el porqué toda la expresión. Está buenísimo lo que hicieron. ¿Sí? Está bien. Ahora, el F dice... Perdón, Álvaro. Yo hago una Sí, no. pregunta. ¿Por qué si ustedes dicen que en el E la suma de 3 enteros consecutivos la expresan como n más 1 más n más 2, en el anterior, que también eran consecutivos, no dice 2n y 2n más 1? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí. En el E dice la suma de 3 números enteros. Y en el D dice Sí. 2 números pares consecutivos, no más. Eso nada más dice. Claro, Genial, y n yo más no- 1 no sería par. Genial. Esa era la pregunta. Mm, Está bien que no claro. tiene que expresarse como suma, lo que yo decía es que esos dos números, ¿por qué no dice que un número par es 2n, estamos todos felices, y el consecutivo 2n más 1? Esa era la pregunta, Sí. y me pareció Sí, que la como respuesta... cuando hablamos de consecutivo es un término más general y cuando se habla del siguiente es exactamente el más 1. Creo. Siempre que se dice consecutivo es el siguiente, solo que en el apartado D dice 2 números pares consecutivos, como 8 y 10. Claro, Entonces, si yo tengo el 8, que es mi 2n, el primero, si al 8 le sumo 1, 2n más 1, allá sería en par. eso. Por eso está Claro. buenísimo la expresión de 2n más 2.
Bueno, genial. Solo para ir metiéndome en algunas disquisiciones, pero genial lo que bien. vienen haciendo. Sí, sí. Quedamos en el F, ¿no? Sí. Sí. Dice, las edades de 2 hermanos difieren en 6 años. Y el próximo año, el hermano mayor tendrá el doble de años que el menor. Creo que es el 6. En el chat ponen El el 8. 8. El 8. El 8, perdón. ¿Por qué piensan que es el 8? Porque vemos la diferencia de edad entre los dos hermanos, X e Y. Claro, Y X nos menos dice Y. el año próximo, por eso se le suma 1 Claro. a cada uno, y uno va a tener el doble de edad, por eso es por 2, sí. ¿Sí? Muy bien la explicación que dio Francisco, ¿sí? De interpretar la primera ecuación es la diferencia entre las edades y la segunda va a indicar la segunda parte cuando dice las edades que tendrían el próximo año. ¿Sí? Y muy bien también lo que dijeron ustedes, que mi X y mi Y serían como las edades de los dos hermanos. ¿Sí? El X representa un hermano y el Y representa al otro. Buenísimo. El G nos dice, las cantidades que se llevan son proporcionales a 3, 5 y 8. Y ya en el chat mandaron que es la 2. Y sí, porque te das cuenta. ¿Por qué te Porque das decía cuenta? 3 y Sí, 5 porque y dice 8. 3, 5 y 8. Y porque además representan la fracción de lo que se lleva a cada uno. Claro. ¿Sí? Buenísimo lo que dijo la compañera, lo que representa lo que cada uno se lleva, que bueno, cuando explicaron en el primer bloque las fracciones cómo se repartían, y no solo quedarnos que en que justo aparece el 3, el 5 y el 8, ¿sí? Uno siempre tiene que encontrar la explicación de cómo lo puede interpretar, ¿sí? Buenísimo. Vamos por el H. Dice, el espacio recorrido por un móvil es igual a su velocidad por el tiempo que está en movimiento. Y acá mandaron el 6 y el 3. Los que El dicen 3. ¿Quiénes El dicen el 6. 3 y por qué? Porque yo represento a la B como velocidad. Y los que dicen el Yo 6, digo el ¿por qué? 6. ¿Por qué ese Porque saca Porque tiempo dice por que el espacio velocidad. recorrido es igual a la velocidad Sí. Porque dice por el velocidad tiempo por que se está tiempo. moviendo. Claro. Claro, eso. Espacio igual velocidad por tiempo. Sí, para mí el 6. Y miren, si Juan mueve un cachito para abajo, leemos el I también, que justo es el último que queda, nos dice, el volumen de un cilindro es igual al producto de pi por el cuadrado del radio de su base y su altura. Claro, Sí, la B es de volumen. Claro. ¿Sí? Por ahí lo que decía la compañera, que al ver la B, por ahí se le interpretaba como la B de velocidad, o bueno, ahora ustedes lo interpretan bien de volumen, pero uno tiene como interpretar qué significan esas letras, como cuando ustedes decían las edades de los hermanos. Bueno, como hoy me explicaron, que en el 6 era mi B, era mi velocidad, y mi T, tiempo. ¿Sí? Y si yo me voy a la ecuación 3, ahí ya es como que no tengo un tiempo, por decirlo, ¿sí? O no puedo elegir una letra que me lo represente, pero cuando leemos el apartado ahí, vemos que ahí sí se identifica cada una. Nos aparece el pi, nos aparece el radio, que sería nuestra R, y nuestra altura, que sería el H. ¿Se entiende, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Sí. Buenísimo. Volvemos al Power. Y habiendo realizado la primera tarea, esperen que cierro el chat porque no veo. Habiendo realizado nuestra primera tarea, vamos a definir de forma general dos conceptos. Por un lado, el álgebra, el cual va a consistir en el manejo de las relaciones numéricas en una o más cantidades que resultan desconocidas.
Estas cantidades generalmente la podemos identificar o llamar como incógnitas, variables o indeterminadas, que era como nosotros teníamos en nuestro cuadrito las distintas expresiones de nuestras incógnitas, por ejemplo, las edades de los hermanos, o el volumen, el tiempo, etc. Bueno, según diferentes casos, y se representan con letras, ¿sí? Como nosotros veíamos X, Y, las N que teníamos en el cuadro. Al traducir al lenguaje algebraico los términos de un cierto problema, como hacíamos en la actividad anterior que teníamos el enunciado, y a cada enunciado lo unimos con su correspondiente expresión, se obtienen expresiones algebraicas. ¿Sí? La columna que nosotros teníamos a la derecha eran las expresiones algebraicas, que eran la traducción de los enunciados que ustedes identificaron. Estas expresiones también pueden aparecer con distintos tipos de igualdades que más adelante vamos a ir viendo. ¿Hasta acá vamos? Bien, ahora vamos a ver entre todos. Las 9 expresiones algebraicas que pudimos ver en el ejercicio que hicieron recién con Mili entre todos. Solamente vamos a quedarnos con las partes donde ustedes tienen las expresiones, ¿sí? Hay 2 de esas 9 expresiones que nosotros vimos que no importa cuál sea el valor de número que yo le dé a las letras, siempre se va a cumplir. ¿Cuáles son? ¿Alguno se anima a decir? Acá están las 9, no sé si las ven. No importa por qué valores yo reemplace las letras, siempre se va a cumplir. No sé el chat, como estoy compartiendo, no me Ahí en deja el verlo. chat dice, la ¿El 6 expresión puede ser? El 6 puede ser, El si yo 6. reemplazo cualquier valor, le doy cualquier valor al espacio, cualquier valor a la velocidad y cualquier valor al tiempo, va a pasar, por ejemplo, yo digo que la velocidad es de 2, el tiempo es de 2 y el espacio es de 7. 7 es igual que 2 por 2. Ah, no. Claro. No. Y le estoy dando Pusieron el cualquier valor que 5. se me ocurra a mí, a las letras. por el chat dijeron el 5 y el 7. Se escucha medio entrecortado, no sé si es mi internet o Para mí es el 5. El 5, si vos le das cualquier valor a la letra A y cualquier valor a la letra B, se cumple esa igualdad, digamos. Sí. ¿El resto qué opina? Sí, está bien. Sí, el 5 sí. Bueno, pero en el ejercicio nos pedía que había 2. Nos decía que había 2. Hay otra más que se nos está escapando. ¿Cuál será? Por el chat decían el 7 y Jarno dijo el 4. El 4. ¿Es cierto que si yo reemplazo cualquier valor de n, voy a llegar a que del otro lado me dé 87? No. No. Y ese es fácil probarlo, ¿no? Para cualquier valor de n medio chiquito no creo que llegue. O demasiado grande me voy a pasar bastante. ¿Y cuál otro habían dicho, Mili, perdón? El 9, el 6 y el 3. El 9, el 6 y el 3. Bueno, vamos por orden. El 3, ¿qué pasa con el 3? Nos pasa muy parecido al del espacio, velocidad y tiempo. Es cierto que si yo le doy cualquier valor, sabiendo que pi es un número irracional, a ese no le vamos a dar valor, a ese lo tomamos como 3,14. Si yo le doy cualquier valor al radio, le doy cualquier valor a la altura y le doy cualquier valor al volumen, ¿eso se va a cumplir? No. No, nos pasa muy parecido al 6. Para mí es el primero. Acá El en el primero. chat están diciendo el 7 también. Y yo también opino lo mismo. El 7 y el primero. Vamos a ver el primero que estaba más arriba. ¿Qué pasa con el primero? ¿Es cierto que si yo reemplazo cualquier valor acá, se cumple que tengo un número, su anterior y su siguiente? Ahí recuerden que cuando nosotros traducimos, digamos, del enunciado a la expresión, nuestro enunciado decía un número entero, su anterior y su siguiente. Entonces recuerden que esa n representa un número entero. Claro, entonces ahí no no podés reemplazar ser. cualquier número porque únicamente tienen que ser los enteros. Si querés reemplazar, qué sé yo, un irracional o algo,
ya, o racional, perdón, ya no da lo mismo. Ya no nos da lo mismo. Y lo mismo pasaría con el 9. Exactamente, tal cual. Entonces, Entonces nos queda, el 7. por descarte me parece que era la otra que habían dicho él. El 7. El 7. Bueno, estas dos, tanto el 5 como el 9, nosotros las vamos a empezar a denominar como identidades, ¿sí? Una identidad es una igualdad algebraica cierta para cualquier valor que yo le asigne a las letras que van a intervenir, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos creo que era justo el del 9, si no me equivoco. Yo le puedo dar... El 7, sí. El del 7, el 9 al final no era. Por ejemplo, a A le damos el valor 2, a N le damos el valor 3, a M le damos el valor 5. Tomamos el primer miembro de la igualdad, A a la M por A a la N, reemplazamos por nuestros valores y obtenemos 256. Si tomamos el segundo miembro de nuestra igualdad, A a la M más N, reemplazamos por nuestros valores y obtenemos de nuevo el mismo valor, 256. ¿Sí? No importa qué conjunto de números yo esté dando a N y a M, siempre se me va a cumplir. Entonces, esos son identidades. Vamos a ver algunas identidades importantes. Seguramente las han visto en el cole, pero vamos a repasar algunas y a ver si podemos llegar a demostrar de alguna forma alguna de estas también. No sé si las llegan a ver ahí. Lo primero que tenemos, creo que alguien lo había nombrado así cuando en el primer ejercicio, como cuadrado de un binomio o algo así, si no me equivoco. Tenemos que el cuadrado de una suma lo podemos representar como el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, por ejemplo. El cuadrado de una diferencia va a ser muy parecido, va a ser el cuadrado del primero menos el doble producto entre el primero y el segundo más el segundo al cuadrado. A este también le damos un nombre que lo llamamos diferencia de cuadrados, ¿sí? Donde tenemos un número al cuadrado y le restamos otro número al cuadrado, lo podemos ver como que es el producto entre la suma de esos números y la diferencia de esos números. Y después, por ejemplo, de acá en adelante podemos ver que todas las propiedades que ustedes vieron que servían para los números reales, nos van a aplicar acá también. ¿Sí? Todas esas propiedades, la distribución acá del exponente respecto del producto, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, siguen siendo identidades estas, ¿sí? Bueno, vamos a ver si podemos demostrar alguna de estas que vimos aquí. Geométrica. Y tenemos el cuadrado de una suma. Se sigue viendo, ¿no? Sí. Bien. Fíjense el cuadrado celeste que yo tengo acá. Donde tengo de lado A más B, en la parte de abajo, no sé si llegan a ver el lápiz, es un cuadrado de lado A más B, por lo tanto, esta parte también mide A más B. ¿Cómo encuentro el área de un cuadrado de lado A más B? A más B al cuadrado. A más B al cuadrado, lo tenemos de este lado, se ve perfecto, ¿no? Sí. Bien. Si nosotros miramos este cuadrado celeste y lo empezamos a dividir en un cuadrado donde yo pongo acá, si se ve, que tiene lado A. Por lo tanto, como es cuadrado, este lado también va a valer A. Como el lado acá medía A más B, lo que me queda acá es B, al igual que acá. ¿Se sigue la idea? Sí. Bien. Sí. Acomodamos un cuadrado del lado B, cuya área va a ser B cuadrado, y fíjense que nos quedó como una L acá, todavía para completar. Pero ¿qué pasa? Si miramos la parte de arriba, tenemos que este lado vale B, y este lado, ¿cuánto vale? ¿Se anima alguien a decirlo? A. Exactamente, ¿sí? Vale A. Y un rectángulo nosotros podemos encontrar el área multiplicando su base por su altura, su lado 1 por su lado 2, en este caso A por B. Y en el otro nos vuelve a pasar lo mismo. Tenemos como su base B y como su altura A.
¿Sí? Bien. En conclusión, nosotros podemos expresar que el cuadrado de una suma lo podemos ver como la suma, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más 2 veces el primero por el segundo. ¿Y qué quiere decir cada uno de estos? El cuadrado del primero es, estoy tomando el cuadrado celeste. El cuadrado del segundo estoy tomando el cuadrado del lado B, el cuadrado rosa. 2 veces A por B estoy tomando el rectángulo celeste, azul y el rectángulo amarillo. ¿Sí? Lo tengo 2 veces porque sus lados son A y B, respectivamente. ¿Se entiende esta parte? Más o menos. Sí. Genial. Esto geométricamente, como para verlo, muy bueno. Pero también lo podemos ver de forma que nos interese un poquito más a nosotros. Si lo vemos por ahí más algebraico. Fíjense en acá. Esta es la igualdad a la que nosotros llegamos, ¿no? Pero fíjense esto. Por propiedades que vieron ustedes en toda la unidad anterior. Si nosotros tenemos A más B al cuadrado, a eso, ¿cómo lo podemos pensar? Por la definición que dieron de potencia ustedes directamente. ¿Cómo me quedaría ahí? Puede ser A al cuadrado más B al cuadrado. No, no puede ser A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Por qué no? Fíjense que la potencia era decir, cuando yo tenía la base, en este caso va a ser todo lo que está dentro de mi paréntesis, que es A más B. Y el exponente es 2. Y la definición de potencia que habíamos visto en la unidad anterior era que iba a multiplicar mi base por sí misma tantas veces me dijera el exponente, ¿no? Mi base en este caso es A más B. La voy a multiplicar tantas veces como me diga el exponente. En este caso la voy a multiplicar 2 veces. Entonces, podemos pensarlo así. ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro, sí. Bien. Siguiendo también con todo lo visto en la unidad 1, ¿qué podemos hacer acá para empezar a despejar un poco, para sacarme estos paréntesis de encima? ¿Qué puedo aplicar? Quedaría A al cuadrado, que sería A por A. Estás aplicando la propiedad distributiva. Sí. Multiplicamos A por A. Perfecto. Nos queda A cuadrado. Bien. Después seguimos. A por B. AB. B por A. BA si quieren verlo así. Y por último, B por B. Que vuelve a ser B cuadrado. Bien. ¿Qué pasa acá? Tengo A por B y B por A. También vieron una propiedad de eso. ¿Qué me decía? Que era lo mismo, porque la multiplicación, ¿cómo podía ser? El orden de los factores no altera el producto. Porque el orden de los factores no alteraba el producto, entonces A más B es lo mismo que B más A, los puedo juntar, como los estoy sumando, lo puedo tener 2 veces. ¿No? Sí. Entonces me queda A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Entonces de esa forma llegamos a demostrar con las propiedades que ustedes vieron en la unidad anterior esta identidad. ¿Sí? Esta sería una demostración más algebraica y la que vimos, una aplicación buena que sería geométrica. ¿Se entendió, chicos? Sí, Juan, Sí. Yo iba a interrumpir solo un segundo para decir eso. Esta propiedad es tan importante. Fíjense que Juan había hecho el dibujito, la cosa geométrica, y a uno le tienta igual volver a pensar que A más B al cuadrado es A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, me parece genial que Juan estén insistiendo, Juan y Milagros que están presentando esto, que estén insistiendo,
para que lo podamos ver geométricamente, para que lo podamos ver con las letras más algebraicamente, y para que cada vez que nos tentemos en el futuro, cuando encontramos cuál es el desarrollo o a qué es igual cuando tengo dos cantidades a más b al cuadrado, que volvamos a pensar en este proceso y a reconstruir cuando nos tiente volver a pensar que es a cuadrado más b al cuadrado. Podemos pensarlo también con los números, sencillamente decir, a ver si es lo mismo 2 más 3 al cuadrado que 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero que sirvan, y está buenísimo en este teórico que esté insistido y reiterado, porque esta propiedad la van a usar cantidad de veces. Así que quería insistir en esto porque es re importante esta propiedad. Bien, no sé cómo vamos con el tiempo, pero creo que vamos bien, Mili, ¿no? De la misma forma podemos sí. demostrar la diferencia de cuadrados y el cuadrado de una diferencia, que ya que estamos, ¿lo hacemos, Mili? Dale, lo único que me vas a tener, no sé si yo puedo compartir, así lo manejo. O bueno, si no, porque Norma se va a hacer mucho lío. Si no, andamos viéndolo de a poquito y yo voy diciendo. Dale, vos si no cualquier cosa. Mili, para que pruebo yo también, lo mismo voy a hacerte, me desafías. A ver, a ver, te tengo que encontrar acá entre los asistentes y ponerte también. Aparezco como Milagros, me cambié. Claro, te tengo que identificar. Bueno, habían visto que acá, donde vimos algunas identidades importantes, demostramos la primera, ¿sí? La segunda y la tercera, que es el cuadrado de una diferencia y la diferencia de cuadrados, también lo podemos hacer dando una intuición geométrica, como hicimos recién con un cuadrado para la suma. ¿Está? Para luego, perdón, ya sos coanfitriona, Mili, para luego. Ahora lleguemos después. Pero ahí ya estás. ¿Ven la pantalla? Sí, Genial. sí. Buenísimo. Bueno, como les dijo Juan, ahora yo les voy a explicar otra identidad, que es el cuadrado de la diferencia. Juan explicó el de la suma, que va a ser, el razonamiento va a ser muy similar, que vamos a usar el área de un cuadrado, para el cual vamos a tener un cuadrado de área a cuadrado. ¿Por qué? Porque va a tenerle de lado a. Lo que vamos a hacer es, se le inscribe un cuadrado de lado b. O sea que su área va a ser de b cuadrado, porque es lado por lado. El razonamiento que vamos a hacer va a ser el mismo. Cuando nosotros subdividimos, al tener de lado b, a ver si puedo rayar así ven mejor. Acá. Teníamos un cuadrado de lado b, y nuestro cuadrado original tenía lado a, por lo tanto el resto va a ser de lado a menos b. Entonces, el área que nos queda va a ser el rectángulo que va a tener de base a menos b y de altura b, ¿sí? Cuya área va a ser el producto base por altura, que va a ser igual a b por a menos b. De manera similar, vamos a obtener otro rectángulo que va a tener de base el a menos b y altura b. ¿Por qué? Porque tengo mi lado que es b, y al tener acá compartido, esta distancia la voy a obtener restándole a mi a la distancia del cuadrado de b, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a probar esta identidad? A ver, ahí sí lo ven, me adelanté mucho. Nosotros vamos a probar que nuestro cuadrado marrón, que es de área a menos b cuadrado, porque tiene lado a menos b, va a ser igual a la suma de nuestro cuadrado original, que es el cuadrado entero, que va a tener de área a cuadrado, menos, porque le voy a ir restar para obtener el cuadrado que yo estoy buscando, que si ustedes ven que rayan, este es el marrón. Yo quiero obtener este resultado. Por lo tanto, a mi original, que es el completo, le voy a restar los que yo obtuve subdividiendo. O sea, rectángulo verde
de área B por A menos B, y el cuadrado celestito que era del lado B por B, o sea que de área B cuadrado. ¿Qué obtenemos entonces? Obtenemos, este es más directo, ya lo tiene hecho, pero igual nosotros también lo vamos a analizar. Nosotros tenemos que A menos B al cuadrado, si nosotros aplicamos la propiedad que les dijo Juan, de la potencia, sabemos que A menos B al cuadrado va a ser igual a menos B, no sé si ven lo que yo escribo. Sí, sabes. Por A menos B, ¿sí? Multiplico mi base por sí misma, tantas veces me lo indica el exponente, ¿sí? Al aplicar la propiedad distributiva, como también aplicaron con el caso de la suma, voy a tener mi primero A por A, nos va a quedar nuestro A cuadrado. No puedo hacer el icono, pero vean que es como A cuadrado. Tengo A por B, nos va a quedar igual al producto de A por B, y acá tienen que recordar lo que vieron en el primer bloque de la regla de los signos, porque tenemos que nuestro A es positivo, pero tenemos que B es negativo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando teníamos positivo por negativo, qué nos quedaba? Negativo. Negativo. ¿Sí? Menos A por B. ¿Sí? Seguimos con los otros términos. Tenemos menos B por A, pasa lo mismo. Más por menos, nos queda menos B por A. Por A. Y nos queda B por B, producto de igual base, usamos las propiedades de la potencia, se suman los exponentes, nos queda el B cuadrado, ya que recordamos la unidad 1, y pasa lo mismo. Tengo el producto de dos números negativos, entonces menos por menos, ¿cuánto nos quedaba? Positivo. Más. Positivo, ¿sí? Positivo. Ven que seguimos aplicando las propiedades que ustedes vieron en la parte del bloque 1. Todas propiedades aritméticas. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tenemos? Lo mismo que... Esperen que me corra si seguimos con el igual. Las mismas propiedades. El producto, como ustedes dijeron, es negativo. Es decir, que A por B va a ser lo mismo que B por A. Entonces, si tenemos dos veces el mismo término, lo podemos sumar. En nuestro caso va a ser negativo, ¿sí? Porque ambos son menos. O sea que tenemos dos veces B por A, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos acá? Acá realizaba la distributiva. Perdón. Ahí está. Tenemos A cuadrado menos 2 veces A por B, más B cuadrado menos B cuadrado. Y lo único que hace es hacer la resta, porque si tenemos 2 veces B al cuadrado menos B cuadrado, va a ser lo mismo a un B cuadrado positivo, ¿sí? Porque tengo una cantidad más. Y lo único que hacemos es llegar a la expresión A menos B cuadrado, que es igual a A cuadrado menos 2 veces A por B, más nuestro B cuadrado. Y acá es importante entender esta igualdad. Este área que nosotros obtuvimos, el A menos B cuadrado, es igual a toda esta expresión. ¿Por qué? Porque al realizar esta resta del área total, restarle los dos rectángulos y nuestro cuadrado azul, obtenemos el mismo área marrón, por eso es una igualdad. Representan los mismos valores, sin importar si yo modifico los valores de A, que B sea mayor que A, o que A sea mayor que B, o en estas demostraciones geométricas estamos hablando del área. Y no podemos tomar acá en el simulador valores negativos, porque no podemos hablar de áreas negativas. Entonces acá es lo importante de, como Juan les demostró aritmética, cuando llegamos a la fórmula, podemos probar con distintos valores, tanto positivos como negativos, y vamos a ver que siempre se cumple esta igualdad. Como la definición que les dio Juan, que vale para cualquier valores que nosotros tomemos de A y B. Por eso está bueno comparar tanto geométricamente como aritméticamente. Por esta diferencia que en la geométrica no podemos hacer que tome valores negativos como para seguir comparando. Sí podemos tomar valores positivos de A más grandes que B o de B más grandes que A. ¿Se entendió la explicación? ¿O tienen alguna duda? Se entendió perfecto.
Vieron que o sea, el razonamiento es el mismo, pero nada más que como era la suma, cómo tomaba yo las subdivisiones es distinta cuando es la resta. Pero siempre se parte de lo mismo, del área del cuadrado, y voy viendo cómo tomo las divisiones para llegar a demostrar esta identidad. ¿Sí? Y esperen que dejo de compartir, así Juan sigue. ¿Ahí ven la pantalla compartida de Juan? Estaba hablando y estaba en silencio, perdón. Ah, está bien. Nos quedaría la última, que era la diferencia de cuadrados, ¿sí? No el cuadrado de una diferencia, sino la diferencia de cuadrado. Es cuando tenemos un número a elevado al cuadrado menos un número b elevado al cuadrado. Y vimos que este, a diferencia de los otros, queda un poco más raro, que queda a más b por b menos a. Este no es complicado. Fíjense en este cuadrado amarillo, nosotros lo tenemos, es de área a cuadrada, ¿tá? Por lo tanto va a tener, cada uno de sus lados va a medir a. ¿Bien? Imagínense que le metemos ahí un cuadrado de área b cuadrada, por lo tanto sus lados van a medir b. Lo que nosotros tenemos que encontrar es el área del cuadrado grande menos el área del cuadrado chico. Es decir, esta L media rara que nos queda en amarillo formada. ¿Bien? Pero fíjense una cosa, si todo el lado del cuadrado amarillo mide a, si lo miramos de abajo, ¿no? Y la parte azul es b, ¿cómo nos quedaría? A ver si puedo rayar de nuevo. ¿Cuánto me diría esto, que está acá, abajo de eso de que dice play pause? Es A menos B. Esto me diría A menos B, exactamente. ¿Y esto? También. Bien, entonces, a mí lo que me conviene hacer es esto, que mide A menos B, que va a ser lo mismo que, por ejemplo, acá, ¿no? Lo voy a enganchar y lo voy a poner seguido acá, ¿sí? Es decir, voy a hacer esto. Lo voy a cortar, lo voy a girar, y como mide A menos B, eso sigue midiendo A menos B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, ¿cuánto mide toda la base del rectángulo? Tanto amarillo, incluido con el rojo, es decir, todo esto. Sería A más A menos B. A más... A menos B. A ver, mirá, vamos a ver de dónde venía, para que no olvidarnos eso. Fíjate esto. Para que justo este por ahí no queda bueno con estos valores, ahora se va a entender mejor. Fíjate ahora, a ver si se entiende mejor. Ustedes me dijeron que este medía A menos B. Sí. Lo mismo que esto. ¿Cuánto mide este que tenemos acá? B. B. Fíjate cómo queda. ¿Hasta dónde se va esa parte? ¿Se ve? Sí. Yo sé que la parte amarilla va a medir A y esta parte así va a medir B. Claro. Sería Entonces, A todo más esto, A más ¿cuánto B. mide? A más B solamente, porque fíjate que viene de acá. Ah, cierto, cierto. Mirá. Acordate que el azul tiene del lado B, ¿no? Entonces, cuando yo hago el recorte, fíjate que la parte que me está girando también tiene del lado B. Entonces, a la parte amarilla, que era A, le voy a sumar la base de este rectángulo rojo que va a valer B. En fin, ¿qué me queda? Un rectángulo, incluidos el amarillo y el rojo, piénsenlo como uno solo, cuya base es A más B y altura es A menos B. ¿Y cómo encontramos el área de un rectángulo? Multiplicando la base por la altura. Bueno, entonces ese área es lo mismo que multiplicar A más B por A menos B. ¿Se entendió este o quedó medio medio? Sí, se entendió. Sí, sí, me ¿Seguro? costó un poquito, pero entendí.
Ahí en el chat pusieron mazo. Como que... Mazo. A ver. Volvemos a lo mismo. Pasa que arranqué con un Sí, era como muy cuadrado todo. muy cuadrado todo y no se entendió bien. Bien. Tenemos el cuadrado grande amarillo que tiene de lado A, por lo tanto, su área es A cuadrada, ¿verdad? Y yo le voy a sacar un cuadrado, en este caso el azul, del lado B, cuya área va a ser B cuadrado. Lo que yo tengo que encontrar es el área del rectángulo grande A menos el área del rectángulo chiquito B. ¿Sí? Lo que hacemos es, dada esta forma, le hacemos un recorte ahí donde me va a quedar a mí. Que esto mide B. ¿Sí? Porque el cuadrado azul tenía lado B. Y la parte de acá, si quieren, no me quiero rayar ahí porque se va a leer. Esta parte va a medir todo A, que es el lado del cuadrado amarillo, menos el lado del cuadrado azul que vale B. ¿Bien? Pero ahora, este A menos B se me vuelve a repetir acá, porque todo esto vale A. Y si yo lo corto acá, va a valer A menos B. Como este mide A menos B y este mide A menos B, lo que digo es, bueno, lo voy a mover para ponerlo juntito y que siga continuado, nada más. Lo muevo, y deja ahí. Pero ¿qué pasaba acá? Bien, yo sabía que la parte que hasta acá medía A. Bien. Y este, en realidad, es el que me viene de haber torcido esta parte. Entonces también mide B. Me quedó que la base de este rectángulo grande es A más B. ¿Sí? Entonces, el área de todo este rectángulo va a ser igual al área de la diferencia de los dos cuadrados que yo tenía originalmente, y la puedo plantear como que es su base por su altura. ¿Quedó un poquito mejor ahí? ¿Se entendió, Agustín, que habías Sí, puesto sí. que no se había entendido mucho? Ahora sí puso. Genial. ¿Seguro? Bien. Las otras dos, tanto la de la potencia como la distributiva del producto con la suma, recuerden, nosotros no lo demostramos porque está demostrado en el bloque 1. Así que si revisan van a encontrar la demo. Nosotros hicimos esta porque nos habían tocado en la primera parte o se habían presentado, entonces quisimos desarrollarla un poco más. Sí. Pasamos directamente a la ejercitación. Ahí, preocupados, no, va a ser simple. ¿Dónde dejé la de acá? Bien. Vamos a trabajar un poquito con identidades ahora. Y acá lo mismo, como en la primera parte, participen todos por el chat o activando el micrófono. Exactamente. Dice, actividad 2. De las siguientes igualdades, ¿cuáles son identidades? Si quieren, recordamos la definición de identidad. El 1 es una identidad. El 1 es una identidad. ¿Por qué? Perdón, Mili. No, te le a preguntar por qué sí. Porque la suma de 3 veces A más A es lo mismo que 3 por A. Él dice que primero, perfecto. Sí, si nosotros... ¿El resto está de acuerdo con esta? ¿Con que A más A es una identidad y es igual a 3 veces A? Sí, sí. Claramente sí. Si volvemos a lo que habíamos dicho, que si yo reemplazaba un número por las letras que tenía acá la expresión algebraica y me daba
se verificaba la igualdad para cualquier sea ese número, iba a ser una identidad. Claramente, si le doy cualquier valor a A, va a pasar eso. ¿Sí? Por lo tanto, sí, muy bien, es una identidad. ¿Qué pasa con el 2? No, en ese No no. siempre el resultado es 27. Exactamente. Pueden dar cualquier ejemplo dándole un valor a X que puede no ser 27, por lo tanto, no va a ser una identidad. Muy bien. ¿Qué pasa con el 3? Ese sí. El 3 sí. Sí, el 3 sí. Bien, ¿y esto se podría Hacer- demostrar de alguna forma? ¿Recuerdan algo del bloque 1? Sí, lo mismo que Dos por decir dos 2 por por 2 por 2. Es lo mismo. Sí, es Ah, multiplicar, De 2 al cubo. multiplicar 3 veces la misma base, o sea, X por X por X. veces. Perfecto, muy bien. Como tenemos una multiplicación, podemos poner que arriba de cada X hay un 1, ¿sí? Y decimos que eso va a ser igual, base. producto igual base es igual a la suma de los exponentes. Tal cual. Bien, ¿qué pasa con este? Con el 4. ¿Qué es lo más rápido que se le ocurre para probar a ver si es o no es una identidad? Y cambiar la X por un número, ¿no? Hacer una Bien. prueba, perfecto. Por ejemplo, tomemos cualquier valor del X. No sé, 2, ponele. 2. Probemos. Si tienen la calculadora a mano, el primer lado de la igualdad, ¿qué resultado les da? Ahí que Juan les resaltó. Menos 3 arriba. Sería, bueno, menos 3 dividido 0. Eso, obviamente pensemos es- esto, nosotros elegimos el 2. ¿Qué problema tenemos acá? Porque justo el 2, ¿Por qué elegimos el 2? vemos que el denominador nos queda 0. ¿Se puede dividir por 0? A mí me da error. Claro, no se puede. Y dividas el número que dividas por 0, siempre va a dar 0. ¿Dividas el número que dividas por 0 siempre va a dar 0? No, con el 0 directamente no se puede dividir. No, no se puede. Por así decirlo. Da error siempre. 0 dividido cualquier número va a dar 0, eso sí, está bien, lo aceptamos, pero cualquier número dividido 0 no se puede. No es que da 0. No lo podemos hacer. Fíjate que la calculadora te está diciendo que te da un error. No podés dividir Claro. algo entre 0 cosas. Claro, pero bueno, sí, para explicarlo así, tipo que no da está, nada, es lo mismo que decir Sí, 0, sí. o sea, nada. Bien. Bueno, Elijamos el 3. elijamos uno más sencillo, bien rápido. ¿Qué pasa con Bueno, el 0? el Cuando x vale 0. Nos queda que 0 al cubo da 0, menos 3 por 0, 0. Arriba tenemos solamente el menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Sí. abajo nos queda que 0 menos 2 nos va a quedar solamente menos 2. Entonces, de un lado de la igualdad, obtenemos que tenemos menos 5 sobre menos 2. Menos dividido menos, nos quedó 5 medios. ¿Verdad? Sí. Bien, vamos con la otra parte, a ver qué nos quedaba cuando lo reemplazamos por 0. 0 cuadrado nos da 0. 2 por 0 nos vuelve a dar 0. Acá tenemos 1. Ese nos va a dar 1 más ¿cuánto? 1, perdón, menos. Arriba tenemos un 3, que no le podemos hacer nada. Y abajo tenemos 3 medios. 0. Exactamente. ¿Tá? Pero fíjate que tenemos 0 menos 2, nos va a quedar menos 2. Con el menos que teníamos acá, lo vamos a transformar en más, ¿verdad? Sí. Menos Sí, con sí. menos. Bien, ¿y alguien me dice cuánto da esto? Esto sería... Da justamente 5 medios. Da justamente 5 medios. Bueno, para el 0 aplicó. Para el 2 no se puede hacer. Listo. Para el 0 aplicó. Si quieren seguir probando, ¿qué nos va a pasar? ¿Alguien se anima a hacer una prueba rápida con la calculadora con otro número y decir si vale o no vale? Prueben por ahí con los más fáciles. ¿Sí? O sea, por ahí con 1. Porque yo ya empiezo a probar con 3. Fíjense que tengo un cubo. Tengo que hacer 3
al cubo me da 27. ¿Sí? Ni hablar de si ponemos un 4 o un 5. No sé, Mili, si están escribiendo ahí en el chat, perdón. Porque no lo veo que estoy compartiendo yo. No. Ya. Tengo todavía cosas. Probé con 3 y me dan los dos 13. Perfecto. Ya tenemos otra prueba. Bueno. Seguramente van a seguir probando y les va a seguir dando que claramente se cumple. Entonces, ¿cómo podemos verificar realmente? Porque con todos los números, lamentablemente, no vamos a poder probar nunca, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para decir si realmente esto es una identidad o no? Aplicando propiedades vistas en los ejercicios anteriores, en la unidad anterior, ¿sí? Yo tengo que ver que acá yo tengo una igualdad. Entonces, yo tomo uno de estos lados de la igualdad, cualquiera, no importa cuál, porque es una igualdad. Y realizando estas propiedades, ¿sí? Aplicando estas propiedades, debería de poder llegar a una expresión igual a la que está del otro lado para decir que son la misma, ¿no? Bien. Perfecto. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este lado de la igualdad. ¿Sí? Y voy a pensar a todo esto como una fracción también. Ustedes vieron cómo se sumaban fracciones en la unidad anterior, ¿verdad? Buscábamos un denominador común, o llevábamos las dos fracciones a fracciones equivalentes que tuvieran denominador común, y sumábamos directamente los numeradores. ¿Alguien se anima a decir cuál sería un denominador común entre 1 y x menos 2? 1 por x menos 2. 1 Claro, por x es- menos 2, que es x menos 2, claramente, ¿no? Claro. Claro. Bien. Yo acá lo que tengo, perdón, dije suma, no sé si dije suma, pero era una resta, fracciones que vale de la misma forma. ¿Y cómo podemos seguir acá? Ya Va a encontré el tener denominador que común. ahora Sí. multiplicar ese mínimo arriba en el numerador. O sea, hacer x al cuadrado más 2x más 1 por, bueno, entre paréntesis, x menos 2. Y no sé si ahí haces distributiva. Por x menos 2, ¿me dijiste? Claro, sí, por el mismo múltiplo que estás haciendo. Genial. Eso para llevar la primera fracción a una fracción equivalente cuyo denominador sea x menos 2. Al otro no le pasa nada, queda tal cual. ¿Verdad? O Sí, lo hacen directamente porque todo acá estás arriba multiplicando junto. todo por 1. Supongo que queda igual porque estás multiplicando todo por 1. No Entonces, entendí la parte de arriba. ¿Cuál parte? Perdón. La parte de arriba es esa. Esta, él lo que me está Sí. diciendo es, esta es mi primera fracción, ¿verdad? Donde yo tengo x al cuadrado más 2x más 1 sobre 1. Yo necesito llevar esta fracción a una fracción equivalente cuyo denominador sea x menos 2. Por lo tanto voy a hacer es, multiplico numerador y denominador por x menos 2. Entonces me queda x al cuadrado más 2x más 1 multiplicado por x más 2. Por x menos 2, perdón. Y abajo me tiene que quedar 1 multiplicado por x menos 2. No sé si quién había preguntado, si se entendió ahí de dónde viene esta se parte. entendió. Bien. Sí. La segunda fracción ya la tengo con denominador x menos 2, por lo tanto, puedo dejarlo como está. No lo tengo que multiplicar por nada a numerador y a denominador. No tengo que buscar ninguna fracción equivalente, sino que la dejo con ese. ¿Y qué pasa ahora? Cuando nosotros teníamos esto, ¿qué podíamos hacer? Cuando las fracciones tenían el mismo denominador, el resultado nos iba a quedar con ese denominador. ¿Y qué pasaba con los numeradores?
Se restaba, no se sumaba. Se resta. O se le suma. Bien. Acá arriba nos convendría hacer la propiedad distributiva, creo que dijo, no me acuerdo el nombre. Yo. Bien, Juan Manuel. ¿Quieren ir diciéndome cómo quedaría la propiedad distributiva? Yo voy anotando lo que me digan. La propiedad distributiva entre x al cuadrado más 2x más 1 por x menos 2. Bueno, x al cubo más, menos 2x al cuadrado más 2x al cubo. Más 2x al cuadrado. Bien. Bien. Menos 4x y x menos 2. ¿Más x menos 2? Sí, más x Bien. menos 2. ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí, sí. Perfecto. Esto sería aplicar la propiedad distributiva, después le tengo que restar el 3, ¿no? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo 2x al cuadrado menos 2x cuadrado más 2x cuadrado. Tranquilamente se me pueden ir, ¿verdad? Sí. Bien. Además tenemos esto. Tengo menos 4x más 2x. Básicamente lo que voy a hacer es empezar a juntar las x que tengan igual exponente, ¿sí? Entonces, si yo hago menos 4x más una x, voy a obtener como resultado menos 3x. Entonces, tenemos. En la parte del numerador nos quedó el x cubo que estaba solito, no lo pudimos juntar con nadie, las x cuadradas me desaparecieron, las x solas tengo menos 4x más una x, me van a quedar menos 3x, ¿sí? Y después tengo menos 2 menos 3, eso me da como resultado menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y esto qué es? Y ahí El ya queda igual que... otro lado de la igualdad, entonces, partí de este lado y llegué a este lado. Por lo tanto, siempre usando propiedades, acá la distributiva, ¿sí? Propuse la suma de como si fueran fracciones, utilizamos propiedad distributiva, acá cancelamos un poco, ¿sí? Pero fíjense que llegamos de un lado al otro lado de la igualdad utilizando propiedades. Y esa es una buenísima manera para demostrar que esto era una identidad. ¿Se entendió, chicos? Por ahí, este es uno de los ejercicios más complicados que viene en este caso. Sí, sí. ¿Sí? No se asusten que no son todos tan así. Ahí en el chat Sí. pusieron, creo que hay que revisar la distributiva. Quedaron 2 términos cuadrados y tendría que ser 1. A ver, ¿que realizamos mal la distributiva? No sé, yo puse, pero vamos a revisarla por las dudas, no hay problema. Sí. Ahí, el término cuadrado está además. Pero ahora lo revisamos. ¿Cuál? Pasa que cuando lo hicieron, creo que no sé si fue Juan o quién fue haciendo tomando primero el x, después el menos 2, volviendo al x y al menos 2, y por ahí Está se haciendo confunde. este con este. Bueno, está haciendo. Entonces, si hacemos con uno solo, quedaría el x cubo, x por x cuadrado nos queda x cubo, x Bien. más 2x por el 2x queda 2x cuadrado, y x por 1 nos queda el x. Hasta ahí eso los tenemos. Cuando hacemos con el menos 2 nos va a quedar menos 2x cuadrado. Cuando hacemos menos 2 por 2x nos queda menos 4x. Y cuando hacemos menos 2 por 1 nos va a quedar el menos 2. Tenemos los 6. ¿Sí? Vamos bien. Por ahí al hacer 1 e ir cambiando, por ahí iba a confundir creo que fue Rosario quien preguntó, pero si haciendo de a 1 y después pasando al otro término, llegamos a los mismos. No sé si se Claro, entendió. nada más que queda más ordenado, creo. Llegamos bien a lo mismo, son 2 formas de hacerlo. No sé si se entendió, Rosario, o quedó como alguna duda.
Bueno, ahora a ver si cuando conteste con el chat vemos y si no volvemos. Dale. Sí, ahí puse, que se entendió. ¿Que se entendió? Hay algo que por ahí sí, es importante. Juan tomó el miembro de la derecha de esa igualdad. Tranquilamente ustedes podrían haber tomado el de la izquierda. Lo único que uno siempre toma el que más les conviene, porque por ejemplo el de la derecha, uno lo puede trabajar mejor, puede sacar como un denominador y haciendo la propiedad distributiva como ustedes hicieron. En cambio, si yo tengo el de la derecha, uno tiene que pensar cómo puede reescribir esa expresión para llegar a la del otro lado, ¿sí? Por eso es importante, cuando tengo una igualdad, ustedes trabajan con el miembro que más les convenga, ¿sí? Sale más rápido capaz con el desde la derecha, pero capaz que otro se le ocurre tomando el primer término y llega al segundo. De las dos formas tendrían que llegar a lo mismo, ¿sí? Uno siempre va a tomar el que más les convenga para poder trabajarlo y llegar a la expresión. Bueno, ahora el 5. Dice, 3a más 15 es igual a 3 por a más 5. ¿Qué les parece? ¿Es o no es una identidad? ¿Cómo podrían probar por ahí si no se les ocurre? Sí, es una identidad. ¿Por qué? Sí, es una identidad. Porque si hacemos la distributiva, queda 3 por A más 3 por 5 es 15. Y queda la igualdad. ¿Sí? Uno ve si del lado derecho de la igualdad lo que se hizo es la inversa de la propiedad distributiva, se sacó el factor común, que más adelante lo vamos a trabajar. Pero si hacen la distributiva llegan a lo mismo que el otro lado de la igualdad. Ahí está, se movió. ¿Sí? Buenísimo. Se movió solo. Ahora, el 6. A más A igual a 15. ¿Es una identidad? Sí, también. No. Para mí que no. A ver, No, el no, que no. dice sí, el que dijo sí porque es una identidad. Porque yo le puedo poner 5 más 5 más 5 o 7 más 3 más 5 y me sigue dando 15. Siempre me Pero da sí. 15. Es el mismo Pero, número. pero tiene que ser el mismo Sí, número. sí, perdón. Sí, perdón. Sí, Me di es cuenta como dicen los chicos, el A representa el mismo número sumado 3 veces. ¿Sí? Entonces Claro, siempre sí, tengo que sumar el mismo número y no le puedo dar distinto. Si fuese un A más B más un C, ahí sí puedo tomar valores. Tiene valores distintos. ¿Sí? Aparte, fíjense que salíamos del que el primero era A más A igual a 3A. Entonces, en todo caso, 3A, si decimos que es igual a A más A, debería de ser lo mismo que esto. Entonces, y 3A solamente es 15 cuando A vale 5. ¿Ah? Tenemos, fíjense que son muy iguales estas. Sí, es la importancia de probar, porque por ahí uno justo dice, pruebo con 5, me da con 5, genial, me dio la igualdad. Pero recuerden la definición que es para cualquier valor que tome. Siempre la idea es probar con varios, como hicimos en el cuarto, y cuando veíamos que siempre nos estaba dando iguales, bueno, busquemos una forma de demostrar que eso es cierto. ¿Sí? Uno cuando empieza a probar y ve que siempre se cumple la igualdad, bueno, busca otro camino para justificarlo. ¿Sí? Bueno, ahora el 7 dice, A más 5 más A igual a 2A más 5. Eso no es una identidad. Es una igualdad. Para mí sí. ¿Por qué? Porque juntamos las A y las multiplicamos porque son 2, ¿no? Y después le sumamos el 5. El otro lado también se le suma. ¿Sí? Agrupamos las A, tenemos 2A y nos queda el más 5 que teníamos el otro término. Genial. Y ahora el 8, el último. M cuadrado menos M menos 6 es igual a M más 2 por M menos 3. ¿Qué les parece? ¿Es o no es una identidad? ¿Qué podríamos hacer como primero para empezar? Para mí que no es porque estaría faltando una M. ¿Por qué estaría faltando una M? Solamente tendrías 2 en la igualdad.
¿Los demás qué opinan? Ya en la igualdad de la izquierda ya se resta, entonces quedaría m al cuadrado. Sí, m al cuadrado. ¿O no? ¿Cómo No, se m. resta? M cuadrado menos Ah, M. no, no, no. Yo... Son Ah, diferentes exponentes. Me confundí. exactamente, sí. Ahí está. Probemos si quieren, mira, Sí. podemos hacer lo mismo que en el anterior. Probar con valores, si vemos que se sigue cumpliendo, pasamos a probar otra forma de demostrar que es una identidad. Y podemos hacer lo mismo. Si el m vale 0, ¿qué tenemos? 0 al cuadrado es 0, menos 0 es 0, menos 6 nos queda de un lado. Del otro miembro, 0 más 2 nos queda 2, y 0 menos 3 nos queda menos 3. Y 2 por menos 3 nos queda menos 6. Ahí nos quedó igual. Y podemos seguir tomando valores. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, menos 1 se nos va, nos queda el menos 6. Después tenemos 1 más 2, 3, y 1 menos 3, menos 2. El producto nos da menos 6, seguimos teniendo. Y podemos tomar de última no tan chicos, sino probar con más grandes. Y tiene como pinta de que se va a seguir cumpliendo. Sí, Entonces perdón. podemos Se hacer lo cumple. mismo que en el caso 4. Agarrar un miembro de la igualdad, desarrollarlo y tratar de llegar al otro. Mili, aunque sea una pavada y simplemente para que cada vez que hablemos nos entendemos. ¿Qué es miembro y qué es término? Ay, no sé si puedo rayar. Te deja rayar, Juan, porque como que no me carga. Miembro es como el de la igualdad. A ver si Juan puede rayar ahí. Con el del hidro, pará. ¿Todo lo que está a la derecha o todo lo que está a la izquierda? Sí. ¿Te deja? Ahí tenemos un primer miembro igual a otro miembro. Por eso llega un miembro de la izquierda o un miembro de la derecha. Y términos era cuando nosotros teníamos que, cuando resolvíamos el bloque 1, que se separaban a través de suma o resta. Entonces, por ejemplo, en el primer miembro tenemos un término que es el m cuadrado, más otro término que es el m, más otro que es el 6, porque se separa a través de sumas y restas. En cambio, en el segundo miembro solo tengo un término, porque tengo un producto de dos números. No tengo ni una suma ni una resta. ¿Sí? Ahí Juan justo le estaba haciendo el dibujito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Genial. Pobre Juan, rayando todo ahí todo el trabajo. No, está bien. Bueno, entonces, chicos, en apariencia con algunos valores salía. ¿Se animan ustedes a tomar un lado de la igualdad y ver si pueden llegar aplicando todas las propiedades hacia el otro? ¿O quieren que lo hagamos? Creo que andamos bien con el tiempo. Son y media. Son y media, nos queda media hora y tenemos ecuaciones y cosas. Está bien. Bueno, lo hacemos. Dale. Lo hacemos rapidito. Dale. ¿Qué lado de la igualdad tomarían? El de la izquierda. El de la izquierda. Es el de la derecha, porque podemos ser distributiva. Claro, el de la en derecha este mejor. haces directamente, acá decís, hacen directamente la distributiva. Tienes razón. Dale, ya que lo tenemos ahí, cuéntame cómo sería la distributiva. Sería m por m, m al cuadrado. Sería m al cuadrado. Bien. Menos 3m. Bien. Después 2m. Más 2m. Claro, más 2m. Sí. Menos y 6. 6. Perfecto. ¿Y ahora qué puedo hacer? Menos 3m más 2m. ¿Sí? ¿Lo ven a esto? La operación del medio. ¿Y cómo Sí. me va a quedar? Menos m. ¿Y a qué llegué? Lo mismo. Al mismo término. Está todo tan Miembro. enrollado que ya ni se ve, ¿no? ¿Ah? Y llegamos a lo que teníamos a lo primero.
¿sí? AM cuadrado menos M menos 6. Entonces, ¿es una identidad? Sí. Claramente sí. ¿Ah? Chicos, acá lo único que vamos a hacer, digamos, en esta parte es aplicar lo que trabajaron en la unidad anterior, ¿sí? Por ahí empezar a mezclar un poco las cosas, pero no va a exceder nada que no hayan visto en las unidades anteriores, por ahora. Es aplicar todo lo que vienen trabajando. Mili, no sé si seguíamos acá o tengo que volver otra vez al coso. No, tenés que volver al Power. ¿Al Power? Sí. No, porque pasa fórmulas. Ah, lo de factor común. Ah, ¿Querés que hagamos bueno, uno o hacemos dos un de par. última? Dale, dale. Hacemos 1 o 2, así llegamos con el resto. En este nos pide, al sacar factor común estamos construyendo una identidad. Hazlo con las siguientes expresiones. La primera, o sea, el I, se da resuelta como ejemplo. Recuerden en el anterior que era el ejemplo del A más A más A, ustedes dijeron que era una identidad porque era igual a 3A. No, era otra la que yo quería decir, pero bueno. Lo que queremos hacer es, ¿se acuerdan del secundario que era sacar factor común? Sí, que tenés que buscar un factor común en el término. Por En ejemplo, cada uno de los términos, ¿no? En todos, digamos. Ver cómo están los Claro, términos. sí, en cada término tiene que haber un factor en común para poder agruparlos. Genial, ahí sí me gustó. ¿Sí? En el primero ven que el factor común que sacas es el 3. 3A más 3B es igual a 3 por A más B. Y si hago la distributiva, llego a lo mismo que tenía al comienzo, en el otro término de la igualdad. Miembro de la igualdad. Ahora, por ejemplo, quieren hacer? ¿Cuáles hacemos, Juan? Los que digan, no hay problema. Hacemos salteado, Mili, si querés. Dale. Hagamos el 3. Hacemos Dale. así, 3, los impares. ¿Qué factor común podría sacar en esa expresión? ¿Cuál les parece? El X. ¿Solo el X? ¿X al cuadrado? ¿Qué sacamos? ¿X o X Sí, cuadrado? Sí, el X, porque los exponentes no son iguales, tienen que ser iguales. Si yo saco el X cuadrado, ¿cómo me queda? X cuadrado, ¿por qué? 1 más X. Claro. X cuadrado por 1 más X. Y lo compruebo, si hago la propiedad distributiva, llego a la misma expresión que tenía al comienzo. Otra forma es como dijo el compañero, que justo se me fue el nombre rapidito y no lo leí, que era sacar la X, que es otra forma de hacer el factor común. Y si yo sacara la X en ese caso, ¿cómo me quedaría? X por paréntesis, X más X al cuadrado. ¿Sí? Y si hago la distributiva, llego a lo mismo. Lo que uno cuando saca factor ¿Pero qué común... pasa acá? Perdón. Sí. ¿Qué pasa acá? Dentro del paréntesis, puedo seguir sacando factor común. En cambio acá, dentro de este paréntesis, no puedo sacar más factor común, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tratar de que dentro del paréntesis ya no podamos sacar ningún factor común entre todos estos términos. Si queremos sacar solamente X, perfecto, lo hacemos, pero vamos a hacer el proceso de, otra vez, vamos a sacar factor común X dentro de ese paréntesis. Entonces yo vuelvo a sacar factor común X, me queda X por, de nuevo, X más 1. ¿Sí? Pero si ven, es lo mismo acá, cuando yo tengo X por X, lo puedo plantear como mi X cuadrado. Y vuelvo a lo mismo de que si hubiera sacado solamente X cuadrado en un primer momento. ¿Sí? Intenten sacar lo más que puedan, digamos, como factor común. Si no sale y si se complica mucho, bueno, no importa, lo hacemos el mismo proceso 2 veces, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos?
Sí, se entendió. Sí, bueno, yo. Y en Genial. hagamos el 5 y pasamos al otro. En el 5, ¿qué factor común podría sacar? ¿Cuál les parece? El X más 1. Ah, no. Primero, ¿cómo serían los términos? Que hoy Ahora porque hablaban uno está sumando y el otro está... Dale, pero bueno, pero ¿cómo serían los términos de esta parte? De esta expresión. ¿Cómo son los términos? Si yo lo separo en términos a esto, ¿cómo lo separaría? El A va a En el estar en más. la suma. ¿Cómo? A por X más 1. Bien. En el más. Y ahí. Así, ¿no? Sí, ahí. Genial. Acá tenemos los dos términos. Y sacar factor común era fijarme qué tenían en común estos dos términos. ¿Y qué tienen en común estos términos? Que los dos tienen ¿quién? El X y el 1. Y la A. ¿Pero qué Los dos pasa tienen con el común eso. 1? ¿Pero qué pasa con el 1? Uno es negativo y el otro es positivo. Uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Pero Sí. me dicen, bien, entonces, x más 1 es lo mismo que x menos 1, como yo lo tengo así dentro de cada paréntesis. No. No, No, porque entonces uno eso, está sumando. claro. ¿Qué sí cosa tengo en común? El A. El A. Entonces, ¿podemos sacar eso Sería como A al factor cuadrado. común? Sería a cuadrado si yo hago a por a. Si yo estoy extrayendo factor común, ¿cómo nos quedaría? A solo. Lo que estoy sacando de cada uno de los términos es mi a, nada más. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría adentro? ¿Alguien me dice cómo se terminaría este? Nosotros sacamos, de cada uno de los términos sacamos a, ¿no? Si yo a este término, al primero, a a por x más 1, lo dividiera por a, solamente va a sobrevivir x más 1. Entonces sería A por X más A por 1, así. No, ahí estarías aplicando la propiedad distributiva. ¿Tá? Estarías diciendo a por x más Sí. a por 1. ¿Tá? Fíjate que yo digo, bueno, No, entonces tenemos no. nuestro primer término que es a por x más 1. Nuestro segundo término es a por x menos 1. ¿Sí? Pensá que dentro de este paréntesis, pensalo como si fuera solamente el x más 1 o el x menos 1, como si fuera algo que lo vamos a dejar quietito por un rato. No lo pienses como si hay una operación dentro del paréntesis. Pensalo ahí, un globito y otro globo diferente. ¿Tá? Lo que nosotros vemos es que tenemos en los dos términos, lo que sí vemos que hay en común es el a. Eso es lo que vamos a extraer como factor común. Al extraerlo, digamos, lo estamos quitando de acá, de este término, ¿sí? O estamos dividiendo por ese a, básicamente. Entonces lo que hacemos es, lo extraemos y lo ponemos adelante. ¿Está? Después, miro mi primer término, como yo lo extraje al a, me queda solamente el x más 1. Entonces, tenemos el x más 1. La operación del más nos va a quedar ahí. En el segundo término, lo que nosotros sacamos como factor común era el a. Entonces solamente nos va a sobrevivir el x menos 1. ¿Sí? Decir que puedo sacar, decir que puedo sacarle el a y quedarme solamente con el x menos 1, lo puedo hacer porque se está multiplicando. ¿Sí? Solamente por eso. ¿Se entendió más o menos por qué me queda entonces así? Si yo aplico ahora la propiedad distributiva, que es la inversa del factor común, lo que tengo es a por x más 1 más a por x menos 1. Si quieren, acá adentro podemos quitar los paréntesis y resolver, no va a haber problema, porque tengo x más 1 más x menos 1. ¿Ah? Esto básicamente
es nuestro A que teníamos ahí, por x más x, 2x, y 1 menos 1, solamente eso. ¿Sí? Por ahí si les es difícil ver, piénsenlo aún como les dijo Juan en un comienzo, ese x más 1 o x menos 1, piénsenlo aún como algo solo, como si fuera como tenían antes, un b y un Claro, c, como si fuera un término independiente. para que no haya confusión, porque al ver algo entre paréntesis sumando, uno por ahí tiende a dudar, entonces piénsenlo aún como lo veníamos haciendo con el caso de las x, como si fuese un b y un c, entonces tengo a por b más c. Bueno, aquí era igual mi b más c, lo reemplazo. Mi x más 1 y mi x menos 1. ¿Sí? Por ahí para cuando tiende a confusión, cuando hay, digamos, en un paréntesis tengo más operaciones. Bueno, el resto lo dejamos para que lo pregunten en el práctico, así podemos seguir avanzando y llegar a ver lo que nos queda. Genial. Juan y Mili, les quería consultar en el práctico, que yo no me acuerdo, hay de sacar factor común, ¿verdad? Hay bastantes de sacar factor común. Genial, así en el práctico lo ensayamos bastante. De cualquier forma, si no, creo que había algunos, y si no, que vayan al teórico, que está exactamente esto así, que son estos 6 ejercicios de más, que son exclusivos de sacar factor común. Genial, genial. Es para que nos quede la oportunidad de que hagamos más y que nos quede bien claro, porque sacar factor común también es muy importante. Todas estas cuestiones del mundo del álgebra, ahí está diciendo Juliana que hay muchos de sacar factor común, así que listo, genial. Bueno, cerramos un ratito con identidades. ¿Alguno se acuerda de alguna fórmula que haya usado en el secundario? Bhaskara. Bhaskara, muy bien. Tenemos una. ¿Alguna otra? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ruffini. ¿Esa es una fórmula o es la regla de Ruffini? Es la regla de Ruffini. Es la regla de Ruffini. La otra sí, la fórmula resolvente o de Bhaskara. Esa es una regla que va más por procesos y esas cosas. Pero fórmulas hay muchas más sencillas que han visto seguramente en el secundario. Es más, hoy estuvimos trabajando con algunas fórmulas. La fórmula para sacar el área de un cuadrado o un Por cilindro. ejemplo, para sacar el área de un cuadrado, para sacar el volumen de un cilindro. ¿Sí? De la superficie. Genial. La fórmula de velocidad, fórmula de... Bien, en nuestro primer ejercicio, que ya quedó medio lejos, allá aquel que eran como 9 expresiones algebraicas, había uno que nos decía que era igual a E por B, que E de espacio era igual a la velocidad por el tiempo. Bueno, algunos ejemplos de fórmulas son, por ejemplo, esta, que relaciona 3 magnitudes físicas, espacio, velocidad, tiempo. Se puede conocer desde la física. Tenemos geométricas, ¿sí? Tenemos algunas que están muy buenas, como la de Bhaskara, que dijo que hace doler la cabeza. Y lo que pasa con las fórmulas, si nosotros conocemos, por ejemplo, algunos de los valores, podemos reemplazarlos y averiguar el restante. En el caso de este, que tenemos el espacio, la velocidad y el tiempo. Si yo propongo una velocidad y un tiempo, puedo encontrar el espacio. ¿Se entiende? A diferencia de la identidad que me iba a cumplir todo, acá, bueno, propongo velocidad, propongo tiempo y encuentro un espacio. Por ejemplo, para averiguar el volumen de una esfera, yo debo saber el radio para encontrar su volumen. ¿Está? No es como en el caso de las identidades, que siempre se me cumplía. Muy así cortito para ver solamente que eran fórmulas nada más, y ahí siguen con ecuaciones ahora con Mili. Sí. Y lo mismo, recordando la primera actividad inicial que nosotros hicimos, teníamos la expresión del n más 1, n más 2, que era igual a 87. ¿Sí? Donde esa expresión solo es cierta para cuando nuestro n vale 28, pero no para otros valores de m. Es decir, que su única solución es cuando n es igual a 28. Por lo que nosotros vamos a entender una ecuación más que como una igualdad, como una propuesta de igualdad. Esta idea de propuesta de igualdad quiere decir que se va a cumplir para ciertos valores y no para todos, como pasaba en las identidades. ¿Sí? Es una de las diferencias entre ecuación e identidades.
La identidad es válida para cualesquiera valores que nosotros tomemos para A o B, las letras que tuviéramos, mientras que las ecuaciones solo va a ser cierta para ciertos valores que van a generar que se nos cumpla nuestra igualdad. ¿Sí? Y vamos a definir solución de una ecuación, que la solución es el valor de la incógnita o valores que hacen que sea cierta la igualdad. Por ejemplo, en la anterior, cuando el n es igual a 28. ¿Y qué entendemos por resolver una ecuación? Resolverla es hallar su conjunto solución. ¿Qué quiere decir el conjunto solución? Es hallar la solución o soluciones de esa ecuación, o llegar a la conclusión de que no tiene solución, de que no hay valores para las cuales se vaya a cumplir esa igualdad. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un par así llegamos, vamos a resolver las siguientes ecuaciones, pero aunque nosotros ya sepamos formas de cómo resolver las ecuaciones, le vamos a proponer que lo hagamos utilizando los siguientes métodos. A ojo quiere decir anticipando la solución. Me parece que tal valor puede llegar a que se cumpla esta igualdad. Por aproximación es ir probando, tirando valores y ir yendo aproximándome al resultado. O con calculadora, siempre y cuando vayamos, digamos, reflexionando con las operaciones que vamos utilizando a medida que lo usamos. ¿Sí? Tenemos que usar esas tres opciones. Y vamos a hacer un par así llegamos a lo último. Y acá lo mismo, por micrófono o por chat. Y vamos a hacer... ¿Hacemos dos, Juan, así llegamos? Dale, las que propongan. Ahí Norma quiere proponer, me parece. Arranquemos con una facilita y después están re lindas todas. Están re lindas. Arranquemos con a ver qué hay D ahí, que me parece que es muy interesante así para el D. Ensayar El D. y después vemos alguna de las otras. Genial. Entonces, le preguntamos a todos micrófono por chat, cualquiera de las opciones, que nos digan cuál es el valor de X para que esa igualdad se cumpla. Y que nos digan el método que usaron. Tendría que 4. ser 4. Para mí es 4 porque, o sea, 4 más 1, 5, y 5 al cuadrado da 25. ¿La única opción? ¿Se acuerdan que Mili dijo que resolver una obvio. ecuación era hallar el conjunto solución y entendíamos como conjunto solución si Claro. había un valor, un conjunto de valores o ninguno que me verificaba esta igualdad? Ustedes propusieron el 4, está perfecto. ¿Es único? Ahí en el chat pusieron el -6 también funciona entre preguntas. Como... Probemos. Si yo reemplazo la X por -6, ¿qué es lo que pasa? -6 más 1 me da -5. Cuando yo elevo -5 al cuadrado, ¿qué obtengo? Menos 25. Más 25. Ah, no, 25, está bien. Porque al cuadrado. 25. Muy bien. Entonces esta es una ecuación que tiene dos soluciones. Una es 4 y la otra es -6, como dijo el compañero. Bien, primera cuestión entonces que ya nos guardamos. La ecuación era facilita, está buena, la puedo tantear enseguida, pero cuidado, tengo que estar reatenta a ver si tiene una, muchas, ninguna solución. Genial, vamos a otra. Y... ¿La K? Así va al último. ¿La acá? Me encanta, Agarren me calculadora. encanta. ¿Tienen calculadora a mano, chicos? Agarren calculadora y vayan... O del celular también, a ver si O del tiene. celular. Fíjense de aproximación, ¿no? Porque el que hicimos recién fue como medio un ojo. Vamos con de aproximación y de calculadora. Si quieren, con los dos juntos, vamos a ver si sale el K. Empiecen a tirar números que, elevado a sí mismo, me tiene que dar ese número 823.543. Por ejemplo, no sé, yo digo... El ¿Cuál? 13. ¿13? 13. 7. Elevado a la 13 me da... No,
pero me da... 3, Me pasé. me pasé mucho, 9. por mucho. Entonces sabemos que es Al menor a tanteo 13. da 7. ¿Al tanteo da 7? Sí. Bien, encontraste el tanteo 7. ¿Cuántas veces lo hiciste en la calculadora? ¿Con cuántos números arrancaste? Decime. Probé con Así el rápido. 9 y después probé con el 7. Probaste con el 9 y después con el 7. ¿Por qué bajaste al número y no probaste con el 11? Porque con el 9 me pasé del resultado. Perfecto, estás usando lo que digamos sería la aproximación. Yo sé que si uso un número más grande me alejo todavía del número, lo que hago es empezar a bajar el número para aproximarme al valor. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, se entendió. ¿Hacemos alguna más o...? ¿El L quieren? ¿El L? Es lo mismo, pero ¿cómo llegamos al 100 ahí? 10 Vamos por a 10. hacer una cosa. Los que vayan a 10 por 10, 10 por 10. 10 por 10 está bien, es 100, pero yo acá tengo 10 elevado a la 10. ¿Es lo mismo? Claro, porque se multiplica por sí mismo. 10 por 10 es lo mismo que No, 10 no, elevado a me la fui. 10. No, está mal, no es 10. Nada que ver. ¿Qué sería 10 Recuerden elevado que- a la 10? 10 al Sería cuadrado. 10 por 10 veces. O sea, multiplicado 10 veces. 10 por 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 10. Que Claro. me voy 10 a reír del 100. multiplicado tantas veces me dice la potencia a la que está elevada. ¿Sí? Uno se tienta a decir 10 por 10, pero acá estamos con una potencia. ¿Sí? Entonces, si con el 10 me paso, estoy seguro que tiene que ser más chico que el 10. Sí. ¿Qué otro valor puede ser? 5. Probemos, ¿qué pasa El con el 2. 5? ¿Cuánto les da con 5? Vayan avisándome, yo los voy anotando así. Se pasan, se quedan cortos, vayan diciéndome. ¿Con 5 Me cómo paso. les quedó? Me paso, listo. Me paso. Entonces tiene que ser más chico. Alguien dijo Bien. 2, creo. Una chica dijo 2. ¿Qué pasó con el 2? Me 10 por paso. 10. 10. Fíjate que es este el que estamos haciendo. Sería 2 elevado a la 2. 2 por 2, 4 me queda. Sería corto. 10 a las 2. Fíjate Pero que dice X a la X. Tiene que Es ser. el mismo número. No puedo tomar dos Ah, sí, sí. ¿Tá? Con el 2, me quedo corto. Entonces sé que está entre 2 y 5. Hasta ahí vamos descartando valores. ¿Qué número entre Sí. 2 y 5 me aproximo más? Por ejemplo, no sé, probemos con el 3. 27 da. no llego tampoco. No llego. Entonces entre 3 y El 5. 4 te. ¿Qué Pero pasa el con 4 te cuatro? pasa también. En el chat pusieron 3,6. ¿Vieron Perfecto, esto? fíjense. Miren, Puede ser un número. Camila puso 3,6, pero vieron lo que recién puso Juan. Con el 3 no llego y con el 4 me paso. Entonces yo sé que es un número que está entre 3 y 4. Ya no puedo, sé que no es un número entero. Entonces, ¿qué otro conjunto de números conocemos? Y ahí Camila propuso el 3,6. Propuso un número racional. Con el 3,6, ¿cuánto me da? 100,25 creo que. No me fijo, bueno. 100, algo. Me Sí, sigo pasando. 100,62. 62. A mí Sí. me tiene que dar 100 justo. ¿Cómo me podría aproximar? ¿Ah? Me volvió a pasar. Entonces yo sé que el número va a estar entre el 3, que no llegué, y el 3,6, que me pasé. Y así pueden ir buscándolo y aproximándolo y pueden estar mucho tiempo, chicos, porque es un número que pertenece al conjunto de los irracionales. Es decir, que con este método, para averiguarlo, el valor exacto del valor de x, no nos van a servir. ¿Tá? No nos sirve ni aproximarlo, o sea, podemos aproximarlo a un valor, por ejemplo acá 3,6 lo aproximamos un poquito, pero para darlo exactamente, no podemos utilizar estos métodos de a ojo, aproximación, calculadora. ¿Sí? Hay que ver un poquito más a fondo, que creo que se ven las unidades que vienen, me parece. No sé si llega. ¿Sí? Pero pueden aproximarlo tanto como quieran. Pueden seguir jugando con esto, decir, bueno, con 3,6 me pasé, con 3 no llegué. Bueno, voy al 3,5. ¿Qué pasa con el 3,5? Me volví a quedar corto.
está entre 3,5 y entre 3,6. Y le sigo agregando decimales y le sigo agregando decimales. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, entiendo. Creo que lo importante es poder, y los ejemplos estos están puestos para poder ver que hay ecuaciones que son fáciles de entender, difíciles de resolver, que los métodos siempre de tanteo y aproximación nos dan muchísima información, nos permiten ubicarnos en qué orden van a estar las respuestas, de qué tipo van a ser las respuestas. Y nosotros habitualmente no usamos, y en los colegios no nos recomiendan mucho usar tanteo, pero nosotros queremos volver a la idea de que cuando tenemos esas ecuaciones extrañas, nos ayudemos con esos métodos de aproximación y con esos tanteos para ubicarnos y para que veamos formas posibles de llegar a la o las respuestas, las soluciones o la existencia de no soluciones para que se verifiquen esas igualdades, es decir, para que nosotros podamos resolver esas ecuaciones. Pero están muy buenas como cosas raras para poder pensar qué hacemos en estos casos. Buenísimo. Bueno, no sé, Norma, si porque ya son las 8, nos queda la última parte que es ecuaciones con más de una incógnita, con varias incógnitas, no sé si... Bueno, yo creo que, a ver, Juan y Milagros, con esto pueden hacer de la parte del práctico, pueden avanzarlo casi toda la primera parte, o hasta qué Sí, ejercicio del bloque. De los que a nosotros nos tocaba dar, con lo que dimos, nuestra parte la pueden hacer, que es Toda. hasta, claro, porque lo de segundo no hay, con varias incógnitas no hay ejercicios en nuestra parte. Perfecto. Pueden hacer hasta la que dice ecuaciones hasta el ejercicio 3. Antes de que empiece ecuaciones de primer grado, eso no, es cuando le explique el otro grupo. Bien, entonces podemos aprovechar el práctico de esta semana para terminar de resolver todo lo que es de números, lo que nos quedó que involucraban las raíces y suma de raíces y multiplicaciones y extracciones de fuera de radical, etcétera, 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 y empezar a trabajar con las ecuaciones. Como siempre, si ustedes se animan, avanzan y lo charlan con su grupo de prácticos, podemos avanzar todo lo que queremos. Y ya en nuestro próximo encuentro de teórico empezamos con algunas ecuaciones en particular, como son las lineales, las cuadráticas y algunos métodos de resolución. Bueno, entonces, esperamos que haya resultado divertido para todos y para todas. Me parece que esto de las ecuaciones nos pone un poco más dinámicos porque por ahí hemos hecho un poco más en el secundario y demás. Y si no hay dudas, los saludamos y las saludamos por hoy. Los invitamos a todos los encuentros de los prácticos de esta semana y a encontrarnos nuestra próxima semana para seguir ya con algunas ecuaciones en particular, como decíamos. ¿Les parece? Norma, Sí, perdón, Milagro. Nosotros que usamos el iDrew, después lo podemos descargar como PDF sí. y como sabemos que la teoría la tuvieron a último momento, de última se lo pasamos a los grupos y que cada uno se los dé a ustedes, que aunque sea que tengan para transcribir en la teoría, si es que lo hacen o no llegaron a copiar en el momento. Pero después se lo pasamos Ahí en a la los chicos pizarra y que donde ellos se lo estuvimos pasen a rayando. ustedes. Así Esa lo pizarra tienen. así como está, no la podemos poner en el canal, ¿no? Se baja como PDF, la podemos bajar como PDF. O sea que la podemos subir como un archivo de PDF. Exactamente, sí. Genial, genial. Para que quede también, porque siempre me queda la duda, o algunos chicos que nos escriben y que cambian de grupos y que esto que lo otro, entonces siempre son lugares donde vamos dejando todos los materiales y todos los archivos. Buenísimo, buenísimo, fantástico. ¿Alguna preguntita más? Bueno, fantástico. Nos despedimos entonces. Hasta los grupos chicos y hasta el lunes o martes próximo en la continuidad del teórico. ¿Está bien? Un gusto haber estado y haber Muchas compartido un rato gracias. más. Chau, chau, chiquis. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Voy a dejar de grabar.